Había un Ford Escort que llevaba la palabra México grabada en su nombre oficial de fábrica en Inglaterra, un modelo especial que se vendió por miles de unidades en toda Europa, mientras que el Ford Escort real, el que finalmente se armó con tornillos y soldadura dentro de territorio mexicano, no tuvo absolutamente nada que ver con esa leyenda. Dos autos con el mismo apellido, nacidos con más de una década de diferencia, y solamente uno de ellos merecía de verdad llevar ese nombre. Vas a descubrir cómo ocurrió esto, porque una carretera de 25.000 kilómetros hasta Ciudad de México le dio nombre a un auto que jamás pisó suelo mexicano en ese momento, y por qué el Escort, que sí se fabricó aquí, años después, en una planta de Sonora, terminó siendo prácticamente un desconocido comparado con su tocayo europeo. Si te gustan las historias donde el nombre de un auto esconde una trama que nadie te contó completa, este es tu canal. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana desenterramos una historia como esta. Ahora sí, vamos al principio de todo. Todo comienza en Inglaterra, en la planta de Halewood. A finales de 1967, Ford necesitaba un reemplazo urgente para el Anglia, un sedán compacto que ya se sentía anticuado frente a la competencia europea, que llegaba con diseños más modernos y motores más eficientes. El nuevo modelo se presentó oficialmente en el Salón del Automóvil de Bruselas en enero de 1968 y se llamó Escort. Sobre el papel no parecía nada extraordinario. Una carrocería pequeña de 2 puertas, motor de 4 cilindros, faros circulares en la versión más básica, pensado para venderse por miles a familias trabajadoras de toda Europa que solo necesitaban un auto confiable para ir al trabajo. Pero ese auto tenía algo que ni los propios ingenieros de Ford habían calculado del todo al momento de diseñarlo. Pesaba menos de 800 kilos y un auto liviano, con el motor correcto debajo del cofre, se puede convertir en otra cosa completamente distinta en cuanto lo sacas del asfalto y lo pones sobre un camino de tierra. Ford ya tenía una división dedicada exclusivamente a construir versiones de competencia de sus autos, instalada en las instalaciones de Boreham, en el condado de Essex, formada años atrás específicamente para convertir autos de calle en máquinas de carreras. Y en 1968, el mismo año del lanzamiento comercial del Escort, ya estaban corriendo los primeros ejemplares de competencia equipados con un motor Twin Cam de origen Lotus, adaptado especialmente para meterlo bajo ese cofre tan pequeño. Ganaron el Rally de Acrópolis en Grecia ese mismo año, una de las pruebas más exigentes del calendario europeo por el calor y el terreno rocoso. Ganaron también el alpino austríaco. El Escort, ese auto pensado originalmente para ir al supermercado y llevar a los niños al colegio, empezó a ganar campeonatos apenas salido de fábrica, algo que tomó por sorpresa a más de un rival con presupuestos mucho más grandes. Pero el motor Lotus tenía un problema serio. Era caro de producir, complicado de mantener en condiciones de carrera y no siempre aguantaba la exigencia brutal de una prueba larga sobre terreno difícil. Así que Ford tomó una decisión que definiría la identidad completa de este auto para siempre. En lugar de insistir con el motor sofisticado, encargó a la empresa Cosworth que tomara el viejo y humilde bloque Kent de hierro fundido, el mismo motor sencillo que llevaba cualquier Escort de calle comprado en una agencia normal, y le pusiera encima una culata completamente nueva de aluminio, con doble árbol de levas y 16 válvulas. Nació así el RS 1600, construido en una fábrica dedicada exclusivamente a estos modelos deportivos en Abeley, bautizada Advanced Vehicle Operations. Menos de 1.140 unidades salieron de esa línea entre 1970 y 1974, cada una ensamblada casi a mano. Era el auto de un mecánico de rally sin patrocinador millonario detrás, el auto que se ganaba con las manos propias y no con el dinero de una escudería. Y entonces llegó 1970, y con él la prueba que cambiaría el destino del nombre Escort para siempre, la que terminaría escribiendo la palabra México en la memoria de millones de europeos que jamás habían puesto un pie en este continente. Se llamó el London to Mexico World Cup Rally, Wembley a Ciudad de México, 25.700 kilómetros de recorrido total, 38 días completos de competencia, 96 equipos alineados en la línea de salida, cruzando Europa entera, después el Océano Atlántico en barco y finalmente atravesando Sudamérica de punta a punta hasta llegar a la capital mexicana. No era una carrera de velocidad pura, era una prueba de resistencia brutal, diseñada específicamente para destruir autos y pilotos por igual, entre caminos de montaña, selva y desierto. Ford tenía en catálogo dos versiones deportivas del Escort para elegir, el Twin Cam con motor Lotus y el RS 1600 con el motor Cosworth recién desarrollado. Lo lógico habría sido mandar a esa carretera interminable los autos más potentes y modernos que la marca tenía disponibles en ese momento, pero el piloto Roger Clark, después de estudiar con calma el terreno que le esperaba durante más de un mes de carretera, propuso exactamente lo contrario a lo que cualquiera hubiera sugerido. Sugirió usar la carrocería reforzada de competencia, la llamada Type 49, pero cambiar los motores sofisticados por el viejo motor
motor Kent de flujo cruzado, agrandado a casi 1850 centímetros cúbicos. Nada de tecnología delicada ni piezas imposibles de conseguir a mitad de Sudamérica. Solamente un motor simple, robusto, que cualquier mecánico pudiera desarmar y reparar en medio de la nada con las herramientas que llevara guardadas en la cajuela. La decisión resultó exactamente como Clark la había calculado desde el principio. Mientras otros equipos con maquinaria mucho más sofisticada y costosa se quedaban varados por fallas mecánicas imposibles de resolver en plena carretera, lejos de cualquier taller, los Escort equipados con el motor más sencillo del catálogo siguieron rodando kilómetro tras kilómetro, día tras día, sin detenerse. Y cuando finalmente cruzaron la meta en Ciudad de México, después de más de un mes completo sobre la carretera, Ford tenía en sus manos algo mucho más valioso todavía que un simple trofeo de competencia. Tenía una historia perfecta para vender en las agencias de toda Europa. Al año siguiente, Ford lanzó al mercado europeo una edición especial del Escort, bautizada oficialmente como Escort México. Llevaba el motor de 1600 centímetros cúbicos, derivado directamente de aquella hazaña sobre la carretera latinoamericana, franjas deportivas pintadas a los costados, y ese nombre que evocaba una de las pruebas de resistencia más brutales jamás corridas en la historia completa del automovilismo mundial. Se vendió por miles de unidades en el Reino Unido y en el resto de Europa durante toda la década de los 70, convirtiéndose en uno de los Escort de colección más buscados hasta el día de hoy. Millones de personas en Europa aprendieron a pronunciar la palabra México gracias a un auto pequeño de 2 puertas que ni siquiera se fabricaba cerca de aquí y que en ese momento no tenía absolutamente ninguna relación comercial con el país cuyo nombre llevaba pintado orgullosamente en el costado. Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie conecta correctamente, ni siquiera los entusiastas más dedicados de la marca, porque el Escort, que finalmente llegó a fabricarse dentro de territorio mexicano, no tuvo nada que ver con aquel MK1 europeo, ni con su motor Kent, ni con su historia de rally, ni con ninguna de las glorias que había cosechado ese nombre en Europa. Fue un auto completamente distinto, nacido del otro lado del Atlántico, diseñado para un mercado completamente diferente con necesidades completamente distintas. En 1981, Ford lanzó en Estados Unidos y Canadá un Escort de tracción delantera, pensado como reemplazo directo del Ford Pinto, que ya arrastraba una reputación complicada por sus problemas de seguridad. Ese nuevo Escort norteamericano compartía apenas el nombre con su primo europeo. La plataforma, el diseño exterior, la ingeniería completa por debajo de la carrocería eran otra cosa por completo, desarrolladas de manera independiente para las carreteras y los gustos de otro continente. Se convirtió, eso sí, en el auto más vendido de todo Estados Unidos durante buena parte de los años 80, un éxito comercial enorme, aunque careciera por completo de la épica deportiva de su tocayo inglés. Ese Escort norteamericano llegó a México, pero no de inmediato como producto ensamblado localmente. Durante varios años se vendió simplemente como un auto más de catálogo importado, sin ninguna fábrica mexicana detrás produciéndolo. Eso cambió a finales de los años 80, cuando Ford construyó su planta de Hermosillo, en el estado de Sonora, inaugurada oficialmente el 14 de noviembre de 1986, con tecnología considerada de punta para la época. Esa planta arrancó su historia produciendo, entre otros modelos, el Mercury Tracer y el Ford Escort, junto con su versión coupé de 2 puertas. Por primera vez en la historia, un auto llamado Escort salía de una línea de ensamblaje completa dentro de territorio mexicano, con trabajadores mexicanos armándolo de principio a fin. Y sin embargo, ese Escort no tenía absolutamente nada de la épica que había hecho famoso al nombre en Europa 15 años antes. No corría rallies internacionales, no llevaba motor Cosworth bajo el cofre. Era, sencillamente, un sedán compacto correcto y confiable, fabricado principalmente para exportarse hacia Estados Unidos, sin ninguna aspiración deportiva. La producción en Hermosillo siguió durante toda la década de los 90, y hacia el final de esa década llegó la versión que sí logró cierto cariño genuino entre el público mexicano. El Escort ZX2, un coupé deportivo con líneas mucho más agresivas que el sedán tradicional, equipado con un motor CTEC de 2 litros y 143 caballos de fuerza, todo un logro para un auto de ese segmento en su momento. Ese sí era, orgullosamente, mexicano de nacimiento, ensamblado por completo en Sonora con orgullo local. Compitió contra rivales directos como el Dodge Neon durante los últimos años del milenio, ganándose un lugar propio entre los jóvenes que buscaban algo con más carácter que un sedán familiar. Pero el reloj ya corría en contra del Escort en todo el continente americano. Ford estaba desarrollando en paralelo su nuevo auto mundial, el Focus, pensado desde el diseño para reemplazar de una sola vez al Escort tanto en Europa como en Norteamérica, unificando por fin las dos ramas separadas del mismo nombre bajo una sola plataforma global. En junio de 2002, el último Escort sedán salió de la línea de producción norteamericana. Un año después, en junio de 2003,
2003, se ensambló el último Ford ZX2 en Hermosillo, cerrando definitivamente ese capítulo. En México, específicamente, el relevo no lo tomó directamente el Focus, sino un modelo derivado del Fiesta, bautizado Icon, pensado para cubrir el segmento más accesible que el Escort dejaba vacío en el mercado local. Y aquí llega la sorpresa que probablemente no esperabas al empezar este video. Ese Escort México original, el que nació de una carrera de resistencia hasta la capital mexicana en 1970, nunca se vendió oficialmente en México. Fue un producto exclusivamente europeo de principio a fin. El auto que sí llevaba la fábrica mexicana en su historia de nacimiento, el que salió de Hermosillo por miles de unidades durante más de una década completa, jamás llevó esa palabra en su nombre comercial. Dos Escort, separados por más de 10 años y por un océano entero de distancia. Y el destino decidió invertir por completo la lógica más obvia. El que se llamaba México nunca tocó suelo mexicano en su época de gloria, y el que sí se fabricó aquí nunca llevó ese nombre tan cargado de historia. Y por si esto fuera poco, en este mismo año, más de medio siglo después de aquella carrera legendaria, una compañía británica llamada Borham Motor Works, con licencia oficial de Ford, volvió a construir un Escort MK1 completamente nuevo desde cero, homenajeando exactamente aquella filosofía de peso ligero y motor simple que ganó en 1970. 55 años después, el fantasma de aquella carretera hasta Ciudad de México sigue vivo en el imaginario de los entusiastas, aunque esta vez ese auto tampoco se fabrique ni un solo kilómetro cerca de México. Así que repasemos esta historia completa una vez más, con calma. Un Escort, nacido en Inglaterra en 1968, ligero, sencillo, pensado para el supermercado, que terminó ganando rallies internacionales casi por accidente. Una decisión audaz de usar un motor humilde en lugar de uno sofisticado, que le dio la victoria en una carrera de 25.000 kilómetros hasta Ciudad de México. Un nombre, Escort México, que millones de europeos conocieron sin que el auto jamás pisara suelo mexicano en ese momento. Y años después, del otro lado del mundo, un Escort completamente distinto, sin ninguna relación de sangre real con el original, que sí se fabricó en Hermosillo durante más de una década, sin gloria de rally, sin ese nombre legendario pintado en el costado, hasta que el Focus y el Icon lo reemplazaron para siempre a principios de 2003. Dos autos, un mismo apellido y una ironía que la mayoría de la gente nunca terminó de conectar del todo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video.